A esta hora nos encontramos en el comando de campaña del precandidato presidencial Pablo Pérez Álvarez, donde el coordinador de asuntos electorales Milton Pirela estará dando una rueda de prensa para hablar sobre el porcentaje de mesas instaladas a esta hora y algunos reportes. Vamos a escucharlo. Y testigo de cada una de las mesas del Estado a integrarse para poder darle apertura a las mesas y que se pudiera iniciar el proceso definitivamente de votación. Ha sido exitoso todo el proceso de instalación, ha sido beneficioso para toda la ciudadanía. A esta hora, siendo las 9 de la mañana, nosotros podemos determinar de que está el 90% de las máquinas de los centros de votación funcionando. Lo único que sí hemos tenido, y es una advertencia y un pedido que le hago a los electores, de que tengan un poco de paciencia, que se mantengan en las colas para votar. En algunos casos hemos tenido dificultades técnicas con las máquinas que no han podido operar y la insuficiencia de técnicos que ha suministrado el CNE no ha permitido que la contingencia funcione a la velocidad necesaria. Pero se están solucionando las cosas, se están integrando los procedimientos, se está haciendo el operativo para que puedan sustituirse esas máquinas y poner a funcionar, que hasta el momento esa es la única dificultad que hemos tenido. Es una gran fiesta, una gran participación, todos los representantes de todos los partidos integrándonos para que esto funcione perfectamente bien. La invitación a toda la ciudadanía, de tal forma que puedan participar y que tienen el derecho de participar, garantizando como hasta el momento, sin ningún tipo de dificultades en los centros de votación con respecto a la participación de los electores, con respecto a la integración del patrón electoral. Como es de costumbre, siempre hay en la mañana, en el momento de la instalación, algunos detalles de los miembros en su identificación, todo solventado, y podemos garantizar de que el proceso a esta hora está fluyendo correctamente. Todo el mundo está en la calle, todo el mundo está previsto en los centros de votación, y podemos estar garantizando de que el proceso está ocurriendo normalmente. Gracias a Dios, es una gran fiesta. Tenemos como resultado, les repito, que cerca del 90% de los centros de votación están operando perfectamente bien. Unas cuantas mesas están con dificultades técnicas, pero todo está funcionando y se va a solventar. Hay una información que queremos darle. Existen centros de votación para aquellas personas que nos han estado llamando y pidiendo de una manera u otra que le informemos dónde le corresponde votar, de que todo ciudadano puede enviar un mensaje de texto al 212, votas y cédula de identidad, y de regreso le indican en qué centro de votación está votando. Igualmente en nuestro comando están los teléfonos el 0414-165-1326, el 0412-652-5098 y el 0261-759-2040, donde gustosamente le recibirán su llamada para informarle de en qué centro de votación puede votar. Igualmente, queremos informarles de cualquier normalidad, cualquier irregularidad que se represente en algún centro. A través de estos números nos lo pueden hacer saber, de tal forma que podamos también nosotros colaborar y buscar solventar cualquier inconveniente que pueda haber allí. De nuevo, gracias a Dios, muy contento, toda la fiesta realizándose esta fiesta electoral. Invitamos a todos. Bien, esta es la información que nosotros manejamos hasta los momentos desde el comando de campaña del precandidato presidencial Pablo Pérez, donde el coordinador de asuntos electorales Milton Pirela ya dijo que el 90% de las mesas están instaladas y en funcionamiento. Le reportó Yaimile Nava de Notizulia para NCTV.